paz y bien y bienvenidos a Encontrando a Francisco. Muy contentos que nos estén acompañando el día de hoy en este nuevo programa, este nuevo episodio que yo sé que les va a encantar. Ahora bien, como ya saben, hace unos días, verá que no sacamos un episodio, no publicamos, pero ha habido situaciones ahí de fuerza mayor, verá, que ni modo, verán. Pero lo importante es que aquí estamos, verán. Y de nuevo, verán, con un programa muy especial y también con una invitada muy, muy especial, que la conozco desde hace mucho, mucho tiempo. Y más bien, bueno, ella se llama Marianela Rodríguez Rivera, y más bien me perdonan si en algún momento digo Nela y falta de la formalidad, pero es que la conozco ya de tantos años, entonces digamos que es parte del nivel de confianza, por decirlo así. Entonces sí, de nuevo tenemos a Marianela Rodríguez Rivera. Ella es misionera inesiana, laica consagrada. Pertenece al Instituto Secular, también vive en San Juan de Tibás, en Costa Rica. Para aquellos que están escuchando tal vez fuera del país, fuera de Costa Rica, ¿verdad? Que sepan que es en Costa Rica. Es también promotora vocacional en la Comisión de Pastoral Vocacional para la Vida Consagrada. Es formadora del instituto. Trabaja como catequesis, en la catequesis de la iniciación cristiana, en la que es la parroquia San Juan Bautista en Tibás. Es secretaria de Confrecor, la Conferencia de Religiosos y Religiosas de Costa Rica, en el campo de comunicación. También es tecnóloga en alimentos y tiene 8 años de consagración. Y nosotros nos conocemos de muchos años. Bienvenida, Nela. Hola, Malc. ¿Todo bien? Sí, bueno, qué bueno tenerte aquí. De hecho, el tema de hoy que vamos a estar hablando es sobre la vocación. Y sinceramente, es uno de esos temas que yo lo tenía pensado desde el inicio del podcast. Yo dije, hay que hablar sobre la vocación. Y de una vez yo dije, Nela tiene que dar este tema. Nela tiene que estar en el podcast para esto. Bueno, qué dicha, qué bendición más grande tengo yo de estar aquí con ustedes, de compartir con ustedes este tema tan apasionante, tan hermoso y tan importante en nuestra vida como cristianos, como parte de la iglesia, y también porque la vocación es súper importante para todo aquel que quiere ser y vivir como Francisco de Asís. Amén, así es. Y bueno, y también otra cuestión. Muchísimas gracias porque nos has abierto las puertas de su casa. ¿Verdad? Y estamos hoy aquí grabando en su casa, precisamente. Claro, sí. Muy agradecida más bien con todos ustedes porque han entrado en este momento a mi casa. Siéntanse en confianza, con todo el cariño y con todo el amor, ¿verdad? De esta hija de Dios que en este momento quiere compartir con ustedes ese tema tan importante que es la vocación. Uh-huh. Muy bien, entonces, bueno, ahí, ¿no? Yo creo que debemos ir entrando en materia, ¿verdad? Porque tal vez una de las primeras cosas que uno pensaría en vocación, porque popularmente, ¿verdad? En nuestra sociedad hablamos de vocación y mucha gente pensaría sobre una vocación, digamos, a nivel profesional, de que alguien tiene vocación, digamos, a ser médico o abogado, contador o administrador, qué sé yo, bueno, vocaciones hay un montón, ¿verdad? Pero hoy, obviamente, vamos a centrarnos o definir más bien qué es la vocación desde la perspectiva católica, cristiana, ¿verdad? ¿Cómo sería? Bueno, lo primero que tenemos que entender es que la palabra vocación viene de un vocablo que se llama vocare. Vocare significa llamado. Ese llamado es algo, ¿verdad? Cuando hablamos de llamar, es algo que nos mueve hacia algo o hacia alguien. Cuando lo vemos desde el documento del Santo Padre, Christus Vivit, en el numeral 248, nos habla que la vocación puede entenderse en un sentido amplio, como un llamado de Dios. Y ese es un llamado que nos lleva al llamado de la vida, a vivir la vida, el llamado a la amistad con Él, y un llamado muy importante a la santidad. Entonces, la vocación tiene que ver con
eso que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Y a veces pensamos, bueno, es que Dios llama a los que están preparados. No es así. Dios nos llama a todos. Pero ¿qué pasa en nuestras vidas? Muchas veces nos cuesta entender que el Señor llama a personas no tan preparadas, con muchos defectos, a servir y a tener una misión en esta vida. Todos estamos aquí por la gracia y misericordia del Señor. Nos ha llamado a la vida y nos ha llamado a tener una misión. Cuando somos conscientes de que Dios nos llama, todo cambia en nuestra vida y comienza en nosotros un proceso en el cual debemos cada uno de nosotros comenzar a cuestionarnos qué quiere Dios de nosotros en este mundo para la construcción del reino. Qué importante esto que decís, porque, o sea, me encantó la parte que decías que todos somos llamados, ¿verdad? Porque curiosamente, o sea, algunos pueden decir, es que yo no recibí ese llamado de ser, por ejemplo, una vocación a ser sacerdote, por ejemplo, ¿verdad? Pero todos somos llamados, pero indiferentemente del tipo de vocación, ¿verdad? O sea, todos somos llamados, pero puede ser a distintas vocaciones. Es correcto, sí, porque Dios tiene algo preparado para nosotros. No es igual tu vocación que mi vocación, pero tiene el mismo valor porque es un llamado directo de Dios. Es un llamado que nos hace el Señor. Dios llama a todos, no distingue, no dice, este es mejor para poder cumplir mi misión. Nos llama a cada uno porque sabe que tenemos capacidades y que tenemos, y se vale también de nuestros defectos para hacer de nosotros esos constructores del reino, para vivir en santidad. Porque nuestra misión en este mundo es construir desde ya el reino, pero también es hacer este camino en esta vida que, como sabemos, cada uno de nosotros no es eterno aquí en esta tierra. Somos personas, somos seres que trascendemos. Cuando morimos, queremos llegar al cielo, queremos llegar al estado de la santidad. Y la santidad se construye desde aquí, desde la tierra. Uh-huh. Sí, sin duda la vocación juega un rol muy importante, ¿verdad? En la vida cristiana y de todo. Pero también en la vida personal, digamos, ¿qué frutos puede esperar en sí de lo que es vivir la vocación, especialmente de una forma auténtica? Es interesante porque, digamos, a medida de que te vas involucrando en buscar tu vocación, a lo que Dios quiere para ti, vas a ir encontrando esos frutos. Frutos de santidad, frutos de fraternidad, frutos de amor, porque es en el amor en el que buscamos a este ser maravilloso que es Dios. Pero nos pasa muchas veces lo de San Agustín, ¿verdad? Lo tenemos aquí adentro de nuestro corazón y no nos damos cuenta. Por eso, parte importante de los frutos que podemos obtener de un proceso de vocación o de buscar nuestra vocación es el conocernos a nosotros mismos, saber nuestras limitantes y saber cuáles son las gracias, los dones que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros para poder vivir santamente y para poder construir el reino. Si escuchas muchas veces en este momento, has visto que he dicho mucho el reino, sí. El reino de los cielos, el reino de Dios. Todos estamos en esa gran misión de construir desde ya lo que vamos a vivir en el paraíso, en el cielo. Sí, no, de hecho yo estaba pensando en eso, ahora cuando mencionaste eso, la construcción del reino, yo estaba pensando mucho en eso, cómo puede, ¿verdad?, la vocación de una persona construir ese reino, ¿verdad? Pero en fin, o sea, quería preguntarte más bien una cuestión. Yo creo que esta es como la pregunta clave. Yo sé que cualquiera que nos esté escuchando tal vez esté pensando en esta pregunta, porque fijo, yo lo pensé en mi momento, ¿verdad? Cuando yo estaba en mi propio discernimiento, ¿verdad? ¿Qué
¿Qué puede hacer una persona para poder discernir su vocación entonces en la vida? Poder encontrar esa vocación que le corresponde, porque no es tarea fácil para nada. No, definitivamente no es tarea fácil, pero tampoco es imposible. Uh-huh. Cuando hablamos de discernir nuestra vocación, ¿verdad? O de conocer nuestra vocación, lo primero que tenemos que pensar y lo que tenemos que hacer es ser conscientes de que Dios nos llama y que nos llama de múltiples maneras. Muchas veces en nuestras vidas decimos, lo dejamos para más tarde, esto no es importante, Sí. esto no nos va a ayudar en mi carrera profesional. Y aunque no lo creas, el discernir tu vocación como cristiano, saber que tienes un compromiso bautismal al que has optado por medio de tus padres y padrinos cuando eras niño, o si eres bautizado cuando ya eres adulto por tu propia voluntad, es importante ver que tenemos un papel importante dentro de la iglesia, y para poder entender, para poder discernir, para poder dar ese primer paso, debemos ser conscientes de nuestro papel dentro de la iglesia. Tenemos una misión. Y esa misión la vemos concretizada y lo vemos potenciada por medio del bautismo. Uh-huh. Por eso cuando nos bautizan nos dicen que somos sacerdotes, profetas y reyes. Sacerdotes porque somos parte del pueblo de Dios, somos parte de aquellos que poco a poco van donando su vida a la iglesia. Somos profetas porque tenemos esa labor de denunciar y anunciar el reino. Y reyes porque somos hijos privilegiados por Cristo, somos hijos de Dios y somos herederos de esta tierra prometida. Entonces, lo primero es ser conscientes de nuestro paso por el bautismo. Después es hablar con Dios. Ciertamente, muchas veces en nuestras vidas pareciera que es muy difícil escucharlo a Él. Yo siempre digo en los procesos vocacionales y en el acompañamiento que el Señor no le gusta gritar, no le gusta utilizar cosas magníficas así como un rayo o que venga como en muchos lugares, ¿verdad? Un escrito del cielo bajado por una paloma, ¿verdad? Diciendo, tu vocación es. Ta-na-na-na. No, el Señor le gusta hablar muy queditito, habla muy bajito y se vale del entorno para que nosotros podamos entender su llamado, y también de las personas que tenemos a nuestro lado para entender a dónde quiere el Señor que sirva. Es importante recordar que la vocación no es solamente para sentirme bien, para sentirme realizado. Tiene un fin. Al igual que Moisés, su vocación fue para salvar al pueblo de Dios, y lo vemos muy bien en la escena de la zarza ardiente. Y dentro de las historias se dice que Moisés no sabía hablar, era tartamudo. Cierto. Y se vale el Señor de esta persona, de esta realidad. ¿Para qué? Para auxiliar a su pueblo. Y lo dice el Señor. Veo mi pueblo que está sufriendo. Y lo manda a Él. Nuestra vocación siempre tiene que ser no solo la realización personal. Eso es la parte secundaria. Lo principal es que responde a una realidad. Responde a un momento histórico. Si vemos los santos, nuestros santos, y especialmente San Francisco de Asís, responde a una realidad de la iglesia específica, en la cual había opulencia, la iglesia estaba un poquito descontrolada, ¿verdad? Y también vemos cómo él va escuchando la voz del Señor y a la vez va diciendo, ok, ¿qué puedo hacer yo para ir concretizando ese llamado que Dios me da? Vencer miedos, una vida sacramental, una vida amplia de oración.
Sí, a mí me parece tan interesante cuando uno comienza a revisar los distintos profetas, cómo fueron llamados a servir, incluso los mismos apóstoles, ¿verdad? Porque uno pensaría, o sea, por ejemplo, un pescador, pero un pescador se ha llamado al servicio de Dios, ¿verdad? Jesús llega y lo llama. El mismo, el mismo Pedro decía, ¿verdad? Aléjese de mí, Señor, que soy pecador, ¿verdad? O sea, a veces uno dice, no, ¿por qué yo, verdad? O sea, jamás. Incluso, ahora estaba recordando, y hace poco, incluso un fraile me lo recomendó, una película, creo que se llama El Padre es tú, ¿verdad? Que de hecho lo vi ¿cómo se llama? En Max, ¿verdad? Yo creo que aún está ahí. Me pareció interesante la película porque es de la vida, sí, es una historia de la vida real, donde la persona menos probable era una persona problemática y de todo, pero terminó ser sacerdote. Y terminó ser un sacerdote admirado por toda una comunidad y de todo, ¿verdad? Y uno pensaría, pero o sea, ¿cómo el Señor hace este tipo de llamado, ¿verdad? Llama. Pero sí, llama, porque hay una vocación, hay una misión que en sí Dios le ha puesto. Nela, una cuestión que también pensaba, la oración, ¿verdad? Qué importante la oración cuando uno está haciendo este proceso de discernimiento, ¿verdad? Claro, Sí. es importantísima, es básica, no es de orar unos minutitos al día, es poner todo en oración en las manos de Dios, pero también hacer un esfuerzo para que este contacto con Dios sea cada día más directo. La oración es vital. No podemos discernir nuestra vocación con una simple oración en la mañana. Es ir adentrándonos a la oración, ir enamorándonos en la oración, porque el Señor le encanta escucharnos nuestras súplicas, a pesar de que Él ya lo sabe todo y sabe lo que tiene para cada uno de nosotros. Pero Él siempre necesita de que nosotros seamos copartícipes de este discernimiento, de este llamado. Siempre es importante, el llamado siempre lleva a una respuesta. Y esta respuesta depende mucho de nuestra capacidad de poder escucharle. Y además de nuestra capacidad y de nuestra libertad para poder decirle sí. Y recordar que el llamado siempre es una respuesta ante una realidad, a la realidad que está viviendo nuestro país, está viviendo nuestra familia, no está viviendo nuestra sociedad, lo que está viviendo nuestro mundo. A veces deberíamos cuestionarnos qué estamos haciendo nosotros para ser esos discípulos como los primeros discípulos que dejan todo y se van detrás de Jesús. Y lo vemos en Juan, en el primer capítulo de Juan, cuando están sus dos primeros discípulos, ¿verdad?, de Jesús, y están con Juan el Bautista, y les dice, este es el Cordero de Dios. Y en ese momento ellos no dudaron en dejar a Juan y siguieron a Jesús. Y Jesús siempre pregunta esto, y nos lo pregunta a nosotros siempre. ¿Qué buscas? Y cuando ellos dicen, Señor, ¿a dónde vives? Y Él responde muy claramente y nos dice, vengan y vean. Entonces, conlleva también en mi proceso de discernimiento, mi proceso de buscar la vocación, encontrarme con Jesús. Primero, en la oración, en la vida sacramental, en la misión, en ver en qué puedo ayudar a este mundo para hacer un mundo mejor, más justo. Y así concretizar más mi bautismo, concretizar mi misión de ser sacerdote, profeta y rey. También es importante encomendarnos a María. María es la madre de las vocaciones. Tuvo al vocacionado más perfecto en su vientre, Jesús. Y Jesús es el modelo perfecto de vocacionado. Vocacionado, digámoslo así, lo podemos trasladar, la persona que busca la vocación.
El vocacionado es aquel que quiere responder. ¿Que tiene miedo? Sí, pues tiene miedo. Pero la vocación también conlleva tener miedo, tener dudas, pero también vivir la alegría de este caminar, de este buscar, de este encontrar, de este equivocarme. Porque a veces decimos, uy, qué miedo, ¿verdad? A mí me pasó en mi proceso vocacional. En mi proceso vocacional recibimos una invitación, la pastoral universitaria de mi parroquia de San Juan Bautista de Tibás en aquellas épocas, hace, ¿verdad? Años. Y la invitación no era ni para mí, la invitación eran para las chicas que estaban en la pastoral. Y ellas decían, uy, qué miedo, es que enfrentarme a esto. Y yo les decía, pues vamos, nada perdemos, todo lo ganamos. Y de este grupo de amigas y hermanas y de personas muy queridas, hicimos el proceso, ¿verdad? Y de primera instancia yo decía, bueno, yo vengo y las acompaño, pero al final de cuentas el Señor me llamó a mí a vivir esos encuentros. Y cuando yo llegué y vi que eran chicos de 17 a 20 y pico de años y de las más viejitas era yo decía, Señor, no entiendo a qué me estás llamando en este momento. Me llevaste para llevarlas a ellas, pero a quien enganchaste fue a mí. Uh-huh. Y ese año al final fue mi vocación la que quedó más concreta de ese grupo. ¿En serio? De vocacionados que hicimos ese año de proceso. Ya tenía claridad yo, un poco de mi vocación. Qué interesante, realmente. Porque al final del día la vocación no es una cuestión... Es que es curioso porque nuestra sociedad casi que establece que usted para ciertas edades o cierto momento en su vida usted tiene que tener esto claro o esto hecho, esto establecido, pero es que realmente Dios tiene siempre otro plan. Es correcto, porque el Señor no mide si es muy joven. Veamos el caso de Samuel. Cuando llama, y lo llama Samuel, Samuel, y él va y se levanta y va a buscar a Elí, ¿verdad? Y Elí le dice, vaya, duerma, ¿verdad? Mi chiquito, vaya, duerma, ¿verdad? Por eso es tan importante que en los procesos vocacionales en los cuales Dios nos llama, Dios nos habla al corazón, nos habla por medio de personas, también tener quien nos acompañe, porque es importante vivir lo que vivió Samuel. Dios lo llama, escucha, se va a donde Elí, ¿verdad? Va, le dice, ¿me has llamado? Y dice, no, vaya, acuéstese. Una tercera vez vuelve a pasar esta misma situación y Elí comienza a ayudarle a Samuel a discernir. Ese acompañamiento. A acompañarlo, ¿verdad? No para decirle qué hay que hacer, sino nada más le dice, si te vuelve a llamar, di la frase célebre, habla, Señor, que tu siervo escucha. Y eso es súper importante. Los procesos de discernimiento vocacional, discernir es escudriñar en nuestro corazón. ¿Será este es el camino en el que Dios quiere para mí? Para que yo sea feliz, para que llegue la santidad, para que pueda ser parte del reino y pueda construir el reino en justicia y en verdad. Es importante percibir que esta vocación, independientemente que sea al matrimonio, a la vida secular consagrada, a la vida consagrada, específicamente religiosos o religiosas, o en la vida monástica, o en la vida del orden sacerdotal, Dios nos está llamando. Lo que sí tenemos que aprender es que el Señor siempre va a querer lo mejor para nosotros, pero nos da la libertad para escoger y para escuchar y para actuar y para decir sí. Uh-huh. Entonces, juega un papel muy importante en este proceso, ¿verdad? El acompañar. Y la vocación puede ser desde el más chiquito hasta el más grande. Dios nunca deja de llamar.
yo también en los procesos vocacionales les digo a los chicos y a las chicas que la vocación no se termina de discernir, sino hasta el momento en que morimos. Porque siempre, todos los días, es dar un sí diario a esta vocación a la que Dios nos ha llamado. En mi caso, a la vida laical consagrada. Uh-huh. En tu caso, como franciscano seglar, ¿verdad? Con compromisos, con cosas que hay que hacer para el bien y el beneficio del reino, cosas que también tenemos que dejar de hacer por beneficio y por la construcción también del reino. Sí. Yo estaba ahora pensando sobre qué curioso es como uno recibe estos llamados, ¿verdad? Para estas vocaciones, porque bueno, yo realmente, por ejemplo, en mi caso, la Orden Franciscana Seglar, yo sí lo había pensado, bueno, en aquel entonces cuando yo estaba en la Juventud Franciscana. No es porque uno está en la Jufra, en la Juventud Franciscana, es requisito pasar a la OFS, a la Orden Franciscana Seglar, no, ¿verdad? No es así, pero es una opción, ¿verdad? Vocacional. Y de hecho, lo bueno de la Juventud Franciscana, por ejemplo, nuestra experiencia es que ayuda en ese discernimiento. Pero yo me salí y yo me quedé como 2 añitos por ahí como viendo a ver qué hago, ¿verdad? Y buscaba otras opciones. Y nada, hasta que me encuentro con una hermana en la Orden Franciscana Seglar que me ayuda a hacer ese discernimiento. Ahora, esto que decía del acompañamiento, porque realmente lo necesitaba. Y sí, ella precisamente con ella me reunía con ella, aquí mismo, aquí cerca, ¿verdad? En Moravia. Entonces nos reuníamos, creo que cada semana o cada 2 semanas. Y ella me ayudó, ¿verdad? Finalmente a discernir. Ya cuando logré llegar al primer día formativo de la orden, que me recuerdo la fecha, 25 de agosto del 97. ¡Wow! Tiene buena memoria, definitivo. Sí. Sí. Y vieras que ese día, desde el primer momento, dije, estoy en casa. Pero, como usted acaba de decir, el discernimiento no se acaba. Porque de hecho, a lo largo del tiempo que yo estaba en formación, e incluso he hecho mi primera profesión temporal, yo seguía orando mucho, seguía en ese proceso. Y realmente es que lo interesante de esto, de la vocación, es que no es un tema en que hoy recibí el llamado, ya sé qué tengo que hacer, o sea, no es algo mágico al final del día, ¿verdad? Es un proceso, realmente, toma tiempo. Lleva acompañamiento, lleva mucha oración, paciencia, dedicación, ¿verdad? Uh-huh. Es súper importante eso, porque en este mundo en que la inmediatez es lo principal, importante, ¿verdad? Dios no trabaja así. Dios trabaja pasito a pasito construyéndonos. Somos seres en construcción, en mejora continua, dirían en las empresas, ¿verdad? Son esos momentos en los cuales el Señor va tomándonos a cada uno de nosotros y nos va haciendo como en la imagen de alguien que trabaja con el barro, como hace un jarrón. De primera instancia necesita de agarrar la masa, ¿verdad? Amasarla bien, ponerla en el torno, ¿verdad? Darle vueltas, ir puliendo esa pieza. Así es el Señor con nosotros. Va a ir puliendo a lo largo de este camino. Uh-huh. Y se necesita la paciencia. Se necesita definitivamente la tolerancia. Se necesita tener quien te acompañe. Pero no solo una persona, sino una comunidad. Por eso es importante. Todos en la iglesia tenemos esa labor de acompañar. Mira, es que mis papás no entienden porque yo estoy discerniendo mi vocación, pero ellos quieren que yo me case y tenga hijos, y etcétera, etcétera. Muchas veces hemos visto historias de vocaciones de tal vez alguna señora muy viejita que dice, ay, a mí me hubiera gustado ser religiosa, pero la situación de mi casa hizo de que me casara. Pero siempre mantuvieron esa espinita vocacional de entender a dónde Dios me llama para ser más productivo, para ser este ejemplo, ¿verdad?
este crecimiento en sus vidas. Por eso, el primer sujeto de acompañamiento es la comunidad. Uh-huh. Es importante. ¿Por qué? Porque nos facilita el poder entender esa experiencia de Dios. Porque la experiencia de Dios ayuda a cada uno de nosotros a ser más críticos y ser más conscientes de este llamado, de esta vocación, con los miedos, con las alegrías, con las tristezas que pueden generar en nuestra vida el estar en un proceso en el cual nos cuestionamos cómo Dios quiere llamarnos a cada uno de nosotros. Sí, una cuestión que ahora me estaba surgiendo que quería preguntarte, vos que trabajas como promotora vocacional, ¿cómo usted siente, digamos, generaciones actuales? Porque ahora mencionaste algo, ¿verdad? Cómo la gente le gusta las cosas ya inmediatas. Bueno, ya de hecho nuestra sociedad ha cambiado mucho. Antes, por ejemplo, bueno, cuando nosotros, por ejemplo, estábamos en la U, por ponerlo así, si íbamos a hacer un trabajo de investigación, había que ir a la biblioteca. Claro. Y había que sacar tiempo, ¿verdad? Revisar libros y todo, hasta el fichero, no sé si claro, de fijo. Entonces, ya me siento viejo, pero... Estamos muy jóvenes. Sí, la verdad, la juventud uno lo lleva por dentro, en el corazón. Pero, digamos, ¿cómo el mundo ha cambiado? Ya hoy en día ya no es esa cuestión de que yo tengo que trasladarme a un lugar, tengo que llegar a revisar, comenzar a revisar un libro poco a poco hasta encontrar la información que necesito. Hoy en día usted, bueno, desde el celular usted le pregunta a Google, ¿verdad? Y nada más le decís, mira, necesito esto, quiero esto, ¿qué es tal cosa, verdad? Y una vez ya tenés instantáneamente la respuesta. Nuestra sociedad hoy en día se ha hecho muy así, ¿verdad? Las nuevas generaciones ya han tenido, por decirlo de alguna manera, la gran bendición de que existe tanta tecnología que le da todo al instante, incluyendo la misma inteligencia artificial. Incluso creo que existe uno católico, no sé si sabes, una inteligencia artificial que existe, se llama magisterium.ai, ¿verdad? O sea, hasta eso. Claro. Entonces hace todo más fácil. Pero precisamente, como las nuevas generaciones están ya más acostumbradas a las cuestiones más inmediatas, más ya, necesito respuesta ya, necesito las cosas ya, esto se puede convertir en un reto a nivel del discernimiento. Pues definitivamente el hecho de que nuestras nuevas generaciones tengan las tecnologías y puedan encontrar todo mucho más fácil, ¿verdad?, que nosotros en nuestras épocas, ¿verdad?, hace que definitivo se pueda volver un problema, pero también una ventaja. En las generaciones actuales es ayudarlos a tratar de frenar esa inmediatez, ¿verdad?, que el mundo nos dirige, ¿verdad?, y que nos pide y que todo es para allá y para ayer. Pero también es una capacidad mucho más valiente y más amplia, ¿verdad?, para comenzar a decidir. La vocación es hermosa, la vocación hay que discernirla, pero también hay que tomar decisiones. Creo que las nuevas generaciones, muchas les falta esta parte de dar ese paso por el miedo a que lo inmediato también es tan importante para ellos. Muchas veces, cuando deseáramos que diera pasos más firmes, son los momentos en los cuales más se van hacia atrás y en realidad quieren llevarla, como dicen, llevarla suave, ¿verdad?, o más despacio, más piano, ¿verdad? Uh-huh. Dirían en italiano, ¿verdad? Entonces, puede volverse un arma de doble filo, pero es la realidad que tenemos. La inmediatez, tenemos mucha información sobre vocación, tenemos las páginas de congregaciones, de formas de vida, pero lo más importante es, en ciertos momentos, ayudarles a quitar esa aceleración que nos da el mundo
y empezar a trabajar paso a paso. Para nosotros, para nuestra generación, no era tan difícil, porque lo llevábamos tranquilo, sabíamos que Dios sabe cómo trabaja lento pero seguro, decíamos esa frase, usamos esa frase muchas veces, ¿verdad? Dios trabaja lento pero seguro, ¿verdad? O a paso firme, ¿verdad? Pero hoy en día es comenzar a hacer conciencia con los jóvenes de que esto es un proceso y un proceso para ellos, no un proceso para otra persona o para una congregación, es un proceso, es un espacio que te estás dando para entender ese llamado de Dios. Sí, qué bueno, realmente eso que mencionas. Y ahora sí, tal vez cambiando un poco ya, o cambiando un poco el ritmo, por decirlo así, hablemos sobre San Francisco de Asís. Pues ¿verdad? Definitivamente Sí, el santo, sí. el santo. El santo. El santo. Y como lo platicábamos, bueno, recordar que yo también fui jufrista, ¿verdad? Y que viví mi experiencia de ser jufra, ¿verdad? De vivir jufra. Y que como en el caso de Malcolm, ¿verdad? Al final de cuentas pasa a la orden franciscana seglar. El paso en la jufra para mí fue también definitivamente un discernir para entender a dónde Dios me llamaba en mi vocación laical consagrada. Pero sí, volvamos al santo, ¿Sí? Que es el santo. Sí. Bueno, cuando vemos a Francisco en su proceso de discernimiento, ¿verdad? En su proceso de ese llamado de Dios, es un llamado muy concreto, ¿verdad? Él se alista para la guerra, se alista para qué, para ser un caballero, ¿verdad? Y ser, ¿verdad? Tener la fama, tener tierras, etcétera, 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 que es lo que pasa muchas veces con el joven de hoy en día. Si hacemos una comparación en línea, ¿verdad? Francisco sale a buscar fama, fortuna, a quedar bien con papá y mamá, y especialmente con papá, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Porque Dios libre, ¿verdad? Pensar en Francisco, una persona, ¿verdad? Que no vaya de acuerdo a la categoría, la alcurnia que conllevaba el ser mercader. ¿Verdad? Cierto, importante. Entonces, hoy en día, si comparamos, hay una búsqueda que siente Francisco, que busca Francisco, que se va forjando desde su mamá, desde el conocimiento de Madonna Pica, desde su conocimiento mínimo de la fe, del seguimiento que su mamá le hace en la vida de fe también, pero como todos, como adolescentes o como una persona adulta, una persona que quiere buscar su destino, muchas veces, ¿verdad?, buscamos ciertas opciones o ciertos caminos. Vemos toda la situación que pasa Francisco, ¿verdad? Va hacia la guerra, no le sale tan bien como decimos hoy en día la jugada, ¿verdad? ¿Verdad? Cae preso, ¿verdad? Pasan muchas situaciones, cae en crisis. Y las crisis, al igual que a los jóvenes de hoy, las crisis nos ayudan a crecer. Y a Francisco comienza ese llamado, ese gusanito en el corazón que hace sentir de que las cosas deben cambiar. Hay todo un proceso de sentirse solo y abandonado, un proceso de sentirse no comprendido, porque al final de cuentas su familia no comprende ese llamado que Dios le está haciendo. Pero poco a poco van a tener que aceptar los pasos y el camino que Dios va surgiendo para él. Hasta el simple hecho de encontrarse con un leproso, ¿verdad? Ser el que da asco, ser el que es repugnante, ser el que era preferible no acercársele, ¿verdad? Francisco va entendiendo que en esa dinámica de esa realidad de la iglesia, de esa realidad del mundo, de su época, tiene que ser una respuesta ante la discriminación, ante el dolor, ante la separación.
Y no solo de el leproso, sino de algunas personas que también sienten en su corazón que podían hacer el mundo diferente. Ejemplo, Clara de Asís. Importante. Cuando Clara va y habla sobre su vocación también, cuando le expresa a Francisco el querer vivir una vida similar a la que él tiene muchos años adelante, ¿verdad? Haciendo un salto de garrocha hasta ese momento, también Francisco se convierte en un acompañante de la vocación de Clara. Pero volvámonos hacia atrás, a la vocación de Francisco. Francisco comienza a ver su necesidad de Dios, la necesidad de hacer un mundo más justo, de que la pobreza es un medio que nos ayuda a unirnos a Cristo, y la pobreza como en el sentido de la bienaventuranza. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Tal vez no la pobreza material, pero sí la pobreza espiritual. Había mucha gente rica, pero con una total problema de pobreza espiritual, que buscaban cómo él llenar y toda su vida con cosas materiales, con los lujos, con el prestigio. Y Francisco va entendiendo cómo Dios lo va llamando para dar una respuesta a una realidad que vive su pueblo, que vive su mundo, que vive su época. Por eso a él lo llamamos el otro Cristo, ¿verdad? Porque eso es parte importante de la vocación. ¿A quién tenemos que parecernos nosotros? A Cristo. Tendremos estos santos tan buenos, ¿verdad? San Francisco, Santa Clara, pero todos ellos que buscaron parecerse a Cristo, ser como Cristo. Con sus dificultades, con sus limitantes, con sus chichas, con sus inconsistencias, pero lograron entender cómo llevar a Cristo dentro de su corazón y poder hacer de otros ese llamado hacia la santidad. Es por eso que a mí me encanta la sencillez de Francisco, porque nos va dando esa pauta de cómo en la comunidad vamos acompañándola, en la fraternidad vamos acompañando la vocación. En la fraternidad, cuando elige o cuando llegan a él sus primeros hermanos, ¿verdad? No eran porque eran los más eruditos, ¿verdad? Aunque tendremos más adelante otros hermanos, ¿verdad? Que tienen esa facilidad de palabra, facilidad de estudio, pero en un principio ve a las personas a las cuales Dios ha llamado. Personas sencillas, personas simples, personas que tienen en su realidad, ¿verdad?, muchas cosas que ir trabajando, muchas cosas que ir conociendo. Al igual Francisco, aprendió a conocerse, aprendió a escuchar la voz del Señor. No solamente el Cristo, cuando le habla el Cristo, ¿verdad? O escucha al Cristo hablando de repara mi iglesia, ¿verdad? No es eso. Y su primera interpretación fue, ¿verdad? Reconstruyamos todas las iglesias que están caídas. Pero al entender poco a poco en este discernimiento, se da dando cuenta de que era reconstruir la iglesia, el corazón de la iglesia. Por eso cuando ya va a su fundación de la orden y llega a donde el cardenal, donde el obispo, ¿verdad?, hay un sentido, ¿verdad?, del sueño el sueño que tiene de que la iglesia se está cayendo. Y ese sentido es
reforzar que todos tenemos una labor, una misión dentro de la iglesia para reconstruir el reino, para construir el reino, para hacer de este mundo más sencillo, más amable, más fraterno, más amoroso, más decidido a luchar por la verdad, por la justicia, por la ternura, por la sinodalidad. Ese llamado, a mí siempre me pareció tan interesante cómo Francisco recibe ese llamado. Ahora que mencionaste lo del crucifijo de San Damián, porque es que es interesante, porque Dios lo llama diciendo Francisco, Francisco. Comienza con el nombre de él. Correcto. ¿Verdad? Que esto es su misión, esto es su vocación, esto es lo que yo quiero de ti. ¿Verdad? Nadie más, yo estoy diciendo Francisco, que no es el único. O sea, uno ve los profetas, es igual, el mismo Moisés. Moisés. Samuel incluso, ¿verdad? Siempre, Dios cuando llamas, es interesante porque incluso creo que está en los evangelios cuando Jesús llama a los apóstoles, se llama a los que Él quiere. Él los Exacto. llama los que Él quiere. Definitivo. Y obviamente los llama por nombre, ¿verdad? Que es interesante. Por eso es que el llamado no es de masas. Y a veces nos preocupamos. Tenemos que preocuparnos, pero también ocuparnos dentro de nuestra iglesia, porque muchas veces decimos, ay, faltan sacerdotes, faltan vocaciones. No solamente es rezar un Padre Nuestro y un Ave María y un Gloria por las vocaciones, es comenzar a trabajar algo tan importante que se llama cultura vocacional. La cultura vocacional tiene que ser algo importante en nuestra vida, en nuestra parroquia, en nuestras catequesis. Debe ser el eje transversal de todo proyecto de misión. ¿Por qué? Porque la cultura vocacional nos ayuda a entender y a estar más atentos al llamado del Señor. La cultura vocacional, obviamente, no implica que de la noche a la mañana ya vamos a saber qué es lo que tenemos que hacer, pero sí nos va dando la pauta de cómo debemos nosotros ir trabajando con el pueblo de Dios para que en cada momento de nuestra vida podamos discernir qué es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros dentro de la iglesia. Sí, bastante interesante. Ahora, para ya ir buscando más bien el cierre, ¿verdad?, del programa de hoy, yo esperaría, ¿verdad?, que tengamos personas que nos estén escuchando, ¿verdad?, todas las edades, pues, especialmente los más jóvenes, ¿verdad?, que están buscando así su vocación hoy por hoy, ¿verdad? ¿Qué consejos le daría a alguien que en este momento está buscando su vocación, ¿verdad?, que está escuchando este podcast en este momento? Bueno, de los primeros consejos que les doy o les daría es, 1, no tengan miedo. Utilizo las mismas palabras de San Juan Pablo II, cuando lo dijo a muchos jóvenes, no tengáis miedo, porque al final de cuentas, quien te está llamando no se equivoca. Quien te llama te va a capacitar. Sí, pero si esta no es mi vocación, vas a conocer, vas a discernir, vas a estar en este caminito. Y lo primero es no tener miedo, quitarnos el miedo a hablar de vocación, quitarnos el miedo al qué dirá la gente. Muchas veces, muchas vocaciones se ven disminuidas por ese miedo del qué dirán, porque no es lo que el mundo a mí me invita, no es lo que el mundo quiere de mí. Primero que todo. Después, aprender a decir sí. El Señor no nos va a llevar a una misión o no nos va a llevar sin capacitarnos. A lo largo de este camino, Dios nos va a capacitar. Pero aprendamos a escucharle y a decir sí. 3, confiemos en nuestra iglesia, confiemos en nuestros jóvenes, confiemos en nuestra vocación. El que es llamado a ser papá, que sea buen papá, que pueda
formar en sus hijos ese deseo de entender lo que Dios quiere. El que es joven, que se atreva a dar ese paso. El que es adulto, que por medio de su experiencia y su vivencia ayude a otros a discernir lo que Dios quiere para ellos. Y a los adultos mayores, que enseñen con el ejemplo de cómo se debe vivir o cómo se puede vivir una vocación. Escuchemos la voz del Señor. Busquémoslo en la Eucaristía, busquémoslo en los sacramentos, busquémoslo en la oración. Si siento eso en el corazón, ese gusanito en el corazón, no lo callemos. Comentémoslo a alguien que pueda guiarnos en la vocación, un sacerdote, un religioso o una religiosa, para poder ir clarificando ese llamado del Señor. Tengamos paciencia. Tengamos paciencia, ¿por qué? Porque el Señor trabaja lento y le gusta mucho que pongamos también de nuestra parte. También buscar las instancias en las cuales podemos discernir, conocer. Es importante por lo menos conocer las 3 vocaciones básicas. La parte ministerial. Aunque yo soy mujer, es importante saber qué es la vida sacerdotal, para que también desde mi vocación poder apoyar y reforzar las vocaciones, conocer la vida consagrada en sus diferentes aristas, en la vida de religiosa, la vida monástica, la vida laical consagrada, y también conocer la vida matrimonial. No nos podemos cerrar muchas veces, y nos ha pasado, que por ejemplo hay un chico que dice, no, yo ya sé que mi vocación es el matrimonio. No nos cerremos, siempre tengamos apertura a conocer las diferentes vocaciones, porque si no es tu vocación, podés ayudar a alguien a discernir también en qué vocación el Señor los está llamando. Creo que es importante ser valiente, no tener miedo y dejar también que Dios sea Dios, diría el cardenal Baltois. Dejar a Dios ser Dios y dejar que Dios, por medio de su amor, nos demuestre a dónde podemos hacer el mayor bien y a dónde podemos construir el reino de justicia, de verdad, de paz, de fraternidad. Sí, muy buenos consejos. Y también, porque sin duda hay personas, ¿verdad?, que son padres de familia que están escuchando, pero ¿qué recomendaciones daría a padres de familia que desean apoyar a sus hijos en ese discernimiento vocacional? Primero, que escuchen a sus hijos, que no sientan miedo tampoco, porque si Dios los llama a una vocación específica, sacerdocio, religioso, laico consagrado, laico comprometido, ¿verdad? El Señor da muchas gracias y da muchos regalos a esa familia que es desprendida. Segundo, ayúdenlos a caminar, acompáñenlos en el buen consejo, en el vivir los sacramentos, en los tiempos de oración. Sean buenas escuchas, seamos sinodales, caminemos juntos para fortalecer nuestra vocación y también fortalecer la vocación de nuestros hijos. No tengan miedo al que dirán, ¿verdad? Al igual que un niño pequeño dice, hoy yo quiero ser bombero, mañana quiero ser doctor y la próxima semana quiere ser veterinario. En ese proceso de acompañamiento, sepamos ser escucha, sepamos ser apoyo y apoyémonos mucho más en la oración. Santa Mónica oró más de 33 años por San Agustín. Madonna Pica también oró por Francisco de Asís.
Los padres con la oración protegen a sus hijos y además de eso los acompañan también en su vocación y en su crecimiento vocacional. Alégrense con ellos, apóyenlos y nunca se aparten y estén siempre a la par de San José y de María, que son los ejemplos de padres y de comunicadores y de acompañantes vocacionales. Amén. Qué bueno. Bueno, ahí, Marianela, muchas gracias realmente por compartir todo esto con nosotros el día de hoy. Más bien, si gusta, para terminar, hacemos una oración. Claro que sí, me parece genial y también los invitamos a ustedes en este momento a sentirse también acogidos en la vocación y vamos a pedir al Señor por cada una de las personas que están escuchando este podcast y además también por todas aquellas que en algún momento van a tener contacto con alguno de ustedes y ustedes podrán comentarle sobre esta vivencia vocacional. Entonces nos ponemos en actitud de oración, nos ponemos en las manos del Señor y le decimos: Señor, tú que nos llamas a hacer cosas maravillosas. Tú que nos llamas porque nos amas. Tú que nos llamas a ser fieles a una misión. Haz de nosotros y de nuestros corazones el lugar perfecto para que entres en él, para que por medio de tu llamado, de tu hablar queditito, podamos en nuestro corazón sentir ese abrazo de Dios, ese abrazo de amor, ese abrazo que el Espíritu Santo nos quiere dar a cada uno de nosotros. Haznos fieles a nuestras vocaciones, haz que podamos buscarlo en cada persona, en cada espacio, en cada realidad, y que seamos conscientes de que cada uno de nosotros, en lo que tú nos has llamado, nos regalas a cada uno una vocación. Te pedimos por todos los que ya tienen una vocación y siguen discerniendo. Te pedimos por los que están por discernir o sienten esa inquietud vocacional. Te pedimos por toda nuestra vida y por nuestro corazón. Haznos dóciles a tu amor infinito y unidos a María, la madre de las vocaciones, la primera vocacionada, la primera que Dios llama a decir: hágase en mí según tu palabra. A dar un fiat, podamos ser igual que ella y también como San José, portadores de ese amor, portadores de esta vocación, portadores de un verdadero compromiso para la construcción del reino. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, muchísimas gracias, Nela, por acompañarnos, ¿verdad?, el día de hoy, y por esta oración y por todo lo que nos compartiste, ¿verdad? Más bien es una gran bendición de tenerte aquí y espero que podamos tenerte de nuevo en el podcast, ¿verdad? Claro, más bien muy agradecida y bendiciones para todos y que definitivamente que la paz y el bien reinen en nuestros corazones al ejemplo de nuestro gran hermano San Francisco de Asís. Amén.
Y bueno, también muchísimas gracias a todos ustedes que nos acompañaron en el programa hoy. Si disfrutaron este episodio ya y si les gusta apoyar, ¿verdad?, este podcast, lo pueden compartir a otras personas que sienten que el tema de hoy puede ser una gran bendición en sus vidas. Por favor, también recuerden que pueden también suscribirse al podcast Encontrando a Francisco a través de las plataformas de Spotify, Apple Podcast y también Google Podcast. Además, tenemos un canal en YouTube donde nos pueden escuchar también ahí. Lo encuentran como Encontrando a Francisco. Ahí nada más se suscriben al canal y denle clic a la campanita para que reciban notificaciones cada vez que hay un nuevo episodio. También nos pueden seguir en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram. Y también tenemos nuestro correo electrónico de encontrandoafrancisco@gmail.com. También le pedimos, como siempre, ¿verdad?, oren bastante por este apostolado para que podamos lograr seguir siendo una bendición en la vida de muchas personas. Y de nuevo, muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima. Paz y bien.